Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Vamos a ver un tema un poco diferente de lo que hemos estado viendo aquí en este canal. Y es un tema súper interesante que es la neurofisiología del sistema límbico. Sistema límbico. Límbico significa borde. Y es que cuando recién se estaban estudiando estas estructuras del cerebro, se dieron cuenta que habían ciertas regiones que estaban en el límite de entre la corteza y del hipotálamo. ¿Cómo lo podemos ver acá, no? Tálamo, hipotálamo. Y esta relación que tiene con el hipotálamo es muy importante porque el hipotálamo le ayuda mucho al sistema límbico a cumplir sus funciones. ¿Cuáles son estas funciones? Si bien no las conocemos del todo, podemos decir con seguridad tres de ellas. Primero, que nos impulsa a la motivación, o sea, nos da las motivaciones personales que cada uno de nosotros tenemos. Dos, la memoria. El hipocampo, sobre todo, parte del sistema límbico, ya lo vamos a ver más adelante, nos permite a nosotros generar nuevos recuerdos. Y el control y la expresión de las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones como la ira, la tristeza y la alegría, no solo basta compensarlas, no solo basta compensar, me siento triste, estoy bravo, estoy feliz. No, lo tenemos que exteriorizar, ¿verdad? Se exterioriza, mejor dicho, aunque nosotros no lo queramos. Nos ponemos rojos de la ira, fruncimos el ceño, apretamos los puños e incluso internamente aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso a los hipertensos se les dice que traten de no tener emociones fuertes. Todo esto gracias a que el hipotálamo le está ayudando al sistema límbico a nosotros poder exteriorizar esto de una manera involuntaria. Y aquí empieza lo interesante, porque de manera voluntaria nosotros podemos gesticular, nosotros podemos movernos libremente. Porque si recordamos, la circunvolución precentral, delante de la cisura de Rolando, manda motoneuronas superiores hacia los diferentes núcleos motores de nuestra médula espinal, de también el tallo cerebral, para que podamos movernos a voluntad. ¿Cómo lo podemos ver aquí? En el caso de los músculos de la cara, aquí está la circunvolución precentral, manda su motoneurona superior hacia los núcleos motores del nervio facial. Y de aquí parten motoneuronas inferiores hacia los músculos de la mímica facial para que podamos movernos. Esto es la vía voluntaria. Pero también hay una vía involuntaria, que es el sistema límbico va hacia el hipotálamo y del hipotálamo, con ayuda del sistema nervioso autónomo, manda sus propias fibras al núcleo motor del nervio facial. Todas estas estructuras están conectadas gracias al fascículo prosencefálico medial, ¿ok? Pero bueno, esta es la vía involuntaria que cuando está presente, pues está presente cuando alguna vez estamos en público y queremos llorar y tratamos de evitarlos, pero se nos hace muy difícil, ¿verdad? O estamos en clases y alguien contó un chiste y tratamos de no reírnos, pero no podemos evitarlo. ¿Por qué? Porque el sistema límbico está a través de su vía involuntaria moviendo nuestros gestos, moviendo nuestros músculos. Y esto tiene unas repercusiones interesantes. ¿Por qué? La parálisis facial, la parálisis de Bell, la clásica, está afectado a este nivel, la motoneurona inferior. Así que ni tanto vía voluntaria como vía involuntaria pueden ejercer sus funciones de mover el rostro, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si nosotros afectamos aquí, a este nivel, a la vía voluntaria, esta motoneurona superior? En el caso de algún traumatismo, alguna hemorragia que afecte estos fascículos, que es raro, pero sí han habido casos, eso pasa a lo que se conoce como parálisis facial supranuclear. Claro, supranuclear porque por encima del nivel del núcleo del nervio facial están afectados. ¿Ok? Ahora bien, como está afectada la vía voluntaria, nosotros vamos a tener el rostro totalmente flácido, colgante. Nos va a dar dificultad para comer, para hablar y así. Pero si nosotros a estas personas le contamos un chiste, esta persona va a poder reírse. O si le contamos una mala noticia, esta persona va a poder llorar. ¿Por qué? Porque si bien su vía voluntaria está bloqueada, está totalmente destrozada, la vía involuntaria sigue activa, sigue manejándose y el sistema límbico ve, siente lo que nosotros estamos experimentando y dice, bueno, esta emoción vas a tener ahora, te vas a reír, vas a llorar y así. Ahora hablemos un poco sobre la neuroanatomía
para saber qué estructuras estamos nosotros mencionando cuando decimos sistema límbico. Y estas estructuras se pueden dividir en dos grandes grupos, las que son sustancia gris y las que son sustancia blanca, ¿ya? Recordando que la sustancia gris es donde están los cuerpos de las neuronas y la sustancia blanca son las fibras que conectan una parte del cerebro con otra. Estas fibras son los axones de las neuronas que están cubiertas por vainas de mielina que les dan este aspecto blanco. Ahora bien, la sustancia gris la dividimos así mismo en las que son circunvoluciones y las que no son circunvoluciones. Las circunvoluciones, como podemos ver aquí, está el cuerpo, la circunvolución subcallosa, la circunvolución del cíngulo y la circunvolución parihipocampal. Acá la podemos ver mejor, ¿no? La circunvolución parihipocampal, que en la parte de adelante forma un gancho que se lo conoce como uncus. Parihipocampal, ¿por qué? Porque está justo al lado del hipocampo. Si nosotros la quitásemos, veríamos el hipocampo. También tenemos a la circunvolución dentada, que está mellada, con cierto aspecto de diente, lo describen los libros, como podemos observar, ¿no? Ahora bien, eso en cuanto a las circunvoluciones. Las que no son circunvoluciones, tenemos al hipocampo, que en su parte de adelante se ensancha para formar el pie del hipocampo, y encima de estos, no reposando sobre el pie del hipocampo, pero sí encima del pie del hipocampo, están los cuerpos amigdalinos, que son muy, muy importantes. Ya vamos a ver por qué. También tenemos a los cuerpos mamilares por acá. Ahora, hablando sobre la sustancia blanca, es interesante cómo nace, porque nace justo en la parte superior del hipocampo, como el albio. Este albio son los axones del hipocampo que poco a poco se van uniendo hasta formar la fimbria. Esta fimbria termina formando las columnas posteriores del fornix. Y estas columnas posteriores, o también conocidos como ramos del fornix, en la parte superior se juntan y forman el cuerpo del fornix, que está, aquí lo podemos ver mejor, ¿no? Aquí está el hipocampo, luego viene la fimbria, luego viene el pilar posterior y el cuerpo del fornix. El cuerpo del fornix está por encima de los tálamos y por debajo del cuerpo calloso. El cuerpo calloso permite que ambos hemisferios estén conectados entre sí. Aquí tenemos, ¿no? El cuerpo calloso. Cuerpo calloso encima del fornix y el fornix entre el cuerpo calloso y el tálamo, ¿ya? Ahora bien, este cuerpo del fornix en la parte delantera se divide otra vez en las columnas anteriores del fornix y finalmente terminan en los cuerpos mamilares. Pero nosotros tenemos que saber que, bueno, ya lo sabemos, ¿no? El sistema límbico no solo se basa en cumplir funciones dentro de su propio sistema, sino que va más allá. Por ejemplo, al inicio vimos esa gran relación que tenía con el hipotálamo para que nosotros podamos expresar nuestras emociones. Y asimismo, su ubicación es estratégica para que con estructuras que están cerca, poder ir cumpliendo sus otras funciones de una manera óptima. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? La circunvolución parihipocampal. Y aquí tenemos el unco. ¿Ya? Circunvolución parihipocampal, y al lado de la circunvolución parihipocampal está la circunvolución fusiforme. Al lado de la circunvolución fusiforme tenemos a la temporal inferior, ¿no? Pero bueno, la circunvolución fusiforme, como podemos ver aquí, se encarga de reconocer los rostros que nosotros vemos. Y esto va muy de la mano con nuestro sistema límbico. ¿Por qué? Porque no nos sirve de nada nosotros reconocer un rostro si no sabemos qué memorias nos trae ese rostro o qué emociones nos trae ese rostro. Por ejemplo, cuando vamos por la calle y decimos, esa cara se me hace muy familiar, y luego nos damos cuenta, nos acordamos, era un amigo de la infancia y nos trae buenas emociones. Ahí está involucrado el sistema límbico, para que nosotros podamos captar las emociones y irlas asociando con los rostros que vemos, ¿no? No siempre placenteras, en algunos casos, no sé, ustedes cuando ven a su ex, quizás por la calle, no sean emociones de gratitud, pero bueno, variando, ¿no? Dependiendo de la persona que vamos viendo. Y de hecho, cuando hay una lesión en la circunvolución fusiforme, se produce lo que se conoce como prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer rostros. Y de esta hay adquirida y congénita.
Así es, hay personas que nacen con un trastorno en la circunvolución fusiforme y desde el nacimiento se les dificulta mucho poder reconocer las expresiones, las caras, los rostros. De hecho, en la descripción del video les dejo un artículo sobre la prosopagnosia si quieren leer más, porque es muy interesante. De hecho, estas personas tratan de compensar sus falencias reconociendo rostros, tratando de ver patrones, como, bueno, yo sé que Juan, que es mi amigo de la universidad, tiene cabello afro. Yo sé que Diana es bastante delgada. Yo sé que Pepita tiene, bueno, pues sobrepeso. Y así tratan de ver esos patrones para poder compensar su falencia. Ahora hablemos sobre las funciones, que si bien no se sabe mucho, podemos decir ciertas cosas interesantes. Pensando por los cuerpos amigdalinos, que son muy, pero muy importantes. Estos cuerpos amigdalinos se dividen en dos grupos de núcleos, los núcleos córtico-mediales y los núcleos vasolaterales. Los núcleos córtico-mediales reciben fibras del bulbo olfatorio. Si nosotros recordamos un poco los pares craneales, el bulbo olfatorio, el primer par craneal, aquí lo tenemos, ¿no? Se divide en dos, en la estría olfatoria medial, que le permite comunicarse con el del otro lado, y la estría olfatoria lateral, que termina en los núcleos córtico-mediales de los cuerpos amigdalinos. Y es interesante porque todos los otros sentidos tienen que hacer una escala por el tálamo, absolutamente todos. La vista, la audición, el tacto, el gusto, tienen que hacer una escala por el hipotálamo. Aquí recordando un poco sobre el tacto, ¿no? Bueno, pues tiene su recorrido y finalmente hace escala en el tálamo y luego sí va a la corteza, para que nosotros podamos percibirlo. Y es que, como me decía mi doctor de neuroanatomía, el tálamo es el secretario ejecutivo, es nuestro secretario ejecutivo. Él recibe toda la información y también él decide qué es lo importante como para mandárselo al jefe, ¿no? Que, bueno, somos nosotros. Por eso, si ustedes se dan cuenta ahora, si ustedes se percatan ahorita, si están sentados o acostados, el peso de su cuerpo está ejerciendo presión sobre su piel, ¿verdad? Y es hasta un poco incómodo, ¿no? Darse cuenta de todo eso. Yo, por ejemplo, ahorita me estoy dando cuenta que tengo mi pie cruzado con mi pierna y siento mi pie haciendo peso sobre mi pierna. Es un poco raro, ¿no? Y es que normalmente nosotros no nos percatamos de eso porque el tálamo que recibe toda esa información, porque siempre está llegando esa información, decide que no es tan importante como para estar interrumpiéndonos con eso. Pero ¿por qué el nervio olfatorio no hace escala en el tálamo? Es que tenemos que recordar que nosotros venimos de una misma especie, o sea, compartimos un ancestro en común con todos los animales que existen en este planeta. Y esos animales primitivos, su principal medio era el olfato. Usaban el olfato para oler si el alimento apestaba, pues no lo consumían, así mantenían su supervivencia. También para mantener sus relaciones sexuales, olían las feromonas que su pareja estaba secretando para saber que están en celo. Y así, de hecho, algunos animales se han mantenido todavía bien apegados al olfato, como el perro, el gato, entre muchos otros, que lo utilizan y lo tienen muy bien desarrollado, más desarrollado que nosotros, que bueno, lo hemos ido dejando aparte para desarrollar otras aptitudes, como por ejemplo la vista. Los perros y muchos animales perciben menos matices de colores que nosotros, porque bueno, pues en la evolución nos hemos encargado de desarrollar mejor esto, ¿verdad? Ahora bien, como el bulbo olfatorio quedó un poco rezagado, no hace escala en el tálamo. Pero el hecho de que vaya a ir hacia los cuerpos amigdalinos es útil, porque en enfermedades como el Alzheimer, personas antes de que se les diagnosticara Alzheimer, 6 años antes, 10 años antes, habían perdido el olfato. ¿Por qué? Porque si recordamos, el hipotálamo, ¿verdad? El hipotálamo, digo, el hipocampo, por encima tiene los cuerpos amigdalinos. Entonces, estas personas, 10 años antes, ya comenzaba a degenerarse el hipocampo. Pero antes de que comenzaran a presentar sintomatología de pérdida de memoria, la amígdala, los cuerpos amigdalinos ya estaban tomados, ya estaban afectados.
y por eso ya habían perdido el olfato. Esto incluso sirve como un método diagnóstico precoz en el Alzheimer y de hecho se utiliza para ver qué tan avanzado está esta terrible enfermedad. Eso en cuanto a los núcleos córtico-mediales. Ahora veamos los núcleos vasolaterales. Y es que los núcleos vasolaterales reciben información de todos los otros lóbulos del cerebro. Por ejemplo, el lóbulo occipital recibe información de la vista, de lo que estamos viendo. Del lóbulo parietal, lo que estamos tocando, lo que estamos degustando. Del lóbulo temporal, lo que estamos escuchando. Y es así que a los cuerpos amigdalinos se los conoce como la ventana del sistema límbico, porque le permite al sistema límbico saber qué estamos viendo, qué estamos escuchando, qué estamos tocando, qué estamos degustando. Y así, y dependiendo de las vivencias que estamos en este momento teniendo, nos indica qué sentir. Si sentir alegría, si sentir indiferencia, si sentir enojo quizás, dependiendo de cada situación, ¿no? Y si no más interesante, pero también muy interesante, lo que pasa al momento de que nosotros estimulamos con electrodos los cuerpos amigdalinos. Si los estimulamos, vamos a generar ataques de ira, ataques de cólera en la persona. Y antes, en personas, en pacientes con comportamiento agresivo, se les llegó a extirpar los cuerpos amigdalinos. Y efectivamente, estas personas dejaron de tener ataques de ira, su agresividad disminuyó, se hicieron más pasivos, más tranquilos, pero también aumentó su apetito y su actividad sexual se incrementó muchísimo. De hecho, a monos a los que se les extirpó los cuerpos amigdalinos presentaron lo que ahora se conoce como síndrome de Kluver-Bucy. ¿Qué es este síndrome? Los monos se hacen mansos, ya no le tienen miedo a nada, aumenta su curiosidad, pero asimismo también aumenta su apetito y su deseo sexual, haciendo que estos monos traten de tener relaciones con animales todavía no maduros sexualmente, o sea, con infantes. No les importaba que su pareja sea o no sea del mismo sexo, y de hecho ni siquiera les importaba si eran de la misma especie. Asimismo, trataban de tener relaciones con objetos inanimados. Y esto abre una pregunta, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Porque si ustedes piensan en ese amigo, esa amiga, que es un amor de persona, que es súper amable, que siempre les ayuda, que siempre pasa sonriente, siempre pasa feliz, si nosotros de ese amor de persona le llegásemos a quitar los cuerpos amigdalinos, ese amor de persona ahora trataría de tener relaciones con niños, con niñas. Y si nosotros le estimulamos los cuerpos amigdalinos, esa persona ahora sería muy agresiva, trataría de atacarnos, de agredirnos, tendría ataques de cólera. Entonces, ¿quiénes somos nosotros si al quitar o al estimular regiones del cerebro cambiamos totalmente? ¿Dónde está la parte del cerebro que nos permite ser nosotros? ¿Dónde está nuestra esencia? Si puede ser tan fácilmente cambiada. Y esto no pasa solo aquí en el sistema límbico. A las personas a las que se les descendió el cuerpo calloso que permite conectar ambos hemisferios, comenzaron a comportarse como si hubiesen dos personas en un mismo cuerpo. En las mañanas, cuando van a escoger su ropa, una mano coge una camisa y la otra mano coge otra distinta. Asimismo, si se les da platos, una mano escoge una comida y la otra mano escoge otro plato. Y como otro ejemplo, a las personas en los años 40 que se les realizó lobotomía, se les quitaba la corteza prefrontal, perdieron su motivación. Los escritores dejaron de escribir, los músicos dejaron de cantar y así. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Tal parece ser que somos el producto de muchas regiones del cerebro trabajando en unísono, pero todavía no se sabe. Y de hecho, el hecho de que no se sepa lo hace aún más interesante, ¿verdad? Ahora hablemos de la memoria. Y es que el hipocampo nos permite a nosotros almacenar nuevos recuerdos. Pero para poder entender mejor las funciones del hipocampo, tenemos que entender que existen tres tipos de memoria. La memoria a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. La memoria a corto plazo es la que funciona en segundos y en minutos. Como por ejemplo cuando nos mandan a comprar a la tienda y estamos perejil, culantro y cilantro, perejil, culantro y cilantro. Y de repente llegamos a la tienda
y no sé, pensamos en otra cosa, pasó algo, nos olvidamos. Regresamos a la casa y nos espera la repisa de la semana. Ahí está la memoria a corto plazo funcionando. Pero para que la memoria a corto plazo se haga de largo plazo, necesita pasar por una consolidación. ¿Y qué es esto de consolidación? Es que la información se tiene que repetir mínimo 5 minutos para que se forme un recuerdo nuevo. Pero esto no explica por qué. Si yo les pregunto, ¿qué hicieron hoy? Ustedes me digan, ah, bueno, hoy me levanté, desayuné unas tostadas, hice los quehaceres de la casa, luego hice el almuerzo y así. Porque nosotros no nos levantamos y decimos, me levanté, me levanté, me levanté. Como tostada, como tostada, como tostada. Barro, barro, barro. No hacemos eso, ¿verdad? Lo que pasa es que el hipocampo se encarga de repetirlo de manera automática. En nuestro subconsciente, sin que nos demos cuenta, él está repitiendo la información para que la podamos almacenar. Y el hecho de que necesitemos 5 minutos para formar un recuerdo es interesante porque si ustedes tratasen de besar ahorita a su crush, a esa persona que creen que es inalcanzable, si lo tratan de besar y antes de los 5 minutos ustedes le inducen convulsiones por medios eléctricos, ¿no? Esa persona lo olvidaría lo que acababa de pasar. Perdería de 5 a 10 minutos de su vida, porque en el momento en el que está con las convulsiones, el hipocampo no va a estar repitiendo la información y no se va a generar ese recuerdo, ese vergonzoso recuerdo, y así mismo pasaría si le indujésemos una anestesia general de manera súbita. Pero obviamente no vamos a hacer eso, ¿verdad? Y también esto explica por qué cuando nosotros estamos bien descansados, podemos captar mejor la información, porque el cerebro está trabajando de manera automática. En cambio, si el cerebro está cansado, como por ejemplo cuando estamos mal anochecidos o si tuvimos muchas clases en un día, nos sentimos incluso nosotros como que más lentos, ¿verdad? Y es por eso, porque el cerebro en sí está cansado y ya no va a estar trabajando de una manera tan óptima como si nosotros hubiésemos dormido todas nuestras horas, estuviésemos bien alimentados y así. Por último, hablemos de los tipos de amnesia. Y tenemos dos importantes, la retrógrada y la anterógrada. La retrógrada nos impide a nosotros recordar lo que ya hemos vivido. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias líneas de tiempo, ¿no? Desde que éramos niños, luego, bueno, las vivencias que tuvimos aquí, la adolescencia, luego empezamos a estudiar ciencias médicas y en un futuro, espero no tan lejano, nos vamos a hacer unos cracks en nuestra área, ¿no? Pero ahorita estamos aquí. Ahora bien, en una amnesia retrógrada no podemos recurrir a estos recuerdos. Pero en una amnesia anterógrada no vamos a poder formar nuevos recuerdos. Y es que en los años 30, 40, los doctores se dieron cuenta que habían ciertos tipos de epilepsias donde las convulsiones empezaban en el hipocampo. Y estos tipos de convulsiones eran muy diferentes a las convulsiones tónico-clónicas que son las clásicas que conocemos, ¿no? Las contracciones, que, bueno, se cae, que hay que protegerlo de la lengua. Este tipo de convulsiones que se daban en el hipocampo eran diferentes. Hacían que la persona hiciera actividades que luego no iba a recordar, como por ejemplo, quitarse la ropa en público, conducir un carro, y luego de la convulsión no se acordaban de nada de lo que pasó ni de qué hicieron. Entonces a estos doctores se les ocurrió la idea de, bueno, si las convulsiones están empezando en el hipocampo, ¿por qué no le quitamos el hipocampo? Y lo hicieron. Y efectivamente, esas personas ya no tenían estas convulsiones, pero estas personas ya no podían generar nuevos recuerdos. Sí se acordaban de su niñez, sí se acordaban incluso de momentos antes de la operación, pero a partir de esta ya no podían formar nueva memoria por afectación del hipocampo. Pero, ¿qué pasa en la memoria retrógrada? Porque ya vimos, la memoria anterógrada, bueno, la persona no puede tener nuevos recuerdos por afectación de los hipocampos, ¿verdad? Que actualmente ya no se hacen cirugías así, pero si hay casos de traumatismos, hemorragias, en la descripción les dejo un caso de un señor que se intoxicó con metanol y atrofió a ambos hipocampos y ahora sufre de amnesia anterógrada. No tan grave,
porque no todo su hipocampo se afectó, pero sí es curioso ver cómo él te puede decir en qué día estamos, pero nunca le atina al año en el que estamos. Pero bueno, entonces amnesia anterógrada, afectación del hipocampo. Pero ¿qué pasa en la amnesia retrógrada que tanto hemos visto en las películas, en las novelas, ¿no? De que alguien se cae y de repente no sabe quién es. Pues en la vida real no pasa tanto así, es muy raro los casos. Lo más común es que esa persona olvide sus últimos 6 meses de vida, su último año de vida, sus últimos 2 años y así, no desde que era infante, pero sí un periodo considerable de tiempo. Igualmente es vida, lo que hemos vivido. En este tipo de amnesias, todas estas personas tienen cierta lesión en el tálamo. Y es que, como ya dijimos, ¿no? El tálamo era nuestro secretario ejecutivo. Y se cree que el tálamo nos permite a nosotros coger los recuerdos, las memorias y dárnosla para que nosotros podamos recordar. Y como ya está lesionado, ya no va a poder cumplir esta función. Porque para nosotros poder tener recuerdos no basta tan solo en almacenarlos, también necesitamos la capacidad de poder indagar en lo que hemos almacenado, y recuperarlo. Por eso estas personas no lo pueden hacer. Y bueno, chicos, hasta ahí el video de hoy. Espero les haya gustado. Suscríbanse, denle like, se los agradecería mucho y nos vemos en una próxima.